¿Alguna vez han vivido días en los que los acontecimientos parecen totalmente increíbles? Si es así, prepárense, porque mi comunidad de propietarios, liderada por la mujer que se autoproclamó soberana de nuestra calle sin salida, llegó a multarme por pescar. Sí, pescar en una masa de agua que, a todos los efectos prácticos, parecía una extensión de mi propia finca. La sanción no fue una simple reprimenda simbólica, fue una imposición considerable y contundente, calculada para dispararme la tensión arterial. Sin embargo, hay un giro verdaderamente divertido en todo esto. Aquella absurda sanción desencadenó una serie de sucesos que culminaron con mi adquisición de ese preciso lago, seguida de la deliciosa oportunidad de multar a la comunidad de propietarios por invasión de la propiedad. Y créanme, la multa que yo impuse fue de una magnitud completamente diferente a la que ellos emitieron. Esta narración es verdaderamente digna de quedar registrada. Trata sobre despotismo de poca monta, preparación meticulosa y la espléndida sensación del triunfo. Este es el relato de cómo una pacífica tarde de pesca se convirtió en una compleja disputa territorial en las afueras, y cómo yo, su modesto narrador, finalmente obtuve el control de la situación y la titularidad del lago. Todo el asunto comenzó, como suele suceder en estas situaciones, con un simple disfrute. De profesión soy ingeniero civil, y dedico mis jornadas laborales a gestionar planos, normativas y la a menudo exasperante lógica detrás de las infraestructuras. La pesca es mi refugio. Posee una cierta tranquilidad, una paciencia metódica que serena el intelecto. Nuestra urbanización, Residencial Arroyo de los Sauces, un nombre mucho más rimbombante que su estado real, contaba con un atractivo lago artificial. Este lago fue un factor primordial en mi decisión de comprar mi casa en ese lugar. El lindero de mi terreno no colindaba directamente con el agua. Una franja de terreno comunal, de aproximadamente 6 metros de ancho, lo rodeaba, aunque mi jardín trasero ofrecía una vista encantadora y un acceso cómodo. Durante muchos años, había pescado en ese lugar, practicando la pesca sin muerte, manteniendo silencio y respeto, y sin encontrar ningún problema. O al menos, eso creía yo. La comunidad de propietarios estaba regida por una tal doña Leonor Balbuena, aunque muchos, tanto discretamente como a veces abiertamente, la llamaban Reina Leonor o, más directamente, Leonor la Mandamás, quien había demostrado consistentemente un grado de celo excesivo. Doña Leonor parecía extraer su vitalidad de la aplicación de normativas, muchas de las cuales parecían surgir de la nada, o al menos de las profundidades más oscuras de su particular interpretación de los estatutos de la comunidad. Rondando la cincuentena tardía, vestida siempre impecablemente, aunque con cierta severidad, se la veía con frecuencia inspeccionando la urbanización en un carrito de golf adornado con la inscripción, Presidenta de la Comunidad, en ostentosas letras doradas. Su mirada rastreaba infracciones de forma muy parecida a como un halcón localiza un ratón de campo. Su Mercedes plateado, perpetuamente reluciente, servía como otro emblema de su autopercibida importancia, normalmente estacionado a la perfección en su amplia entrada de vehículos. Aquel sábado memorable, el sol brillaba con suavidad, una ligera brisa rizaba la superficie del agua y los peces picaban activamente el cebo. Me sentía completamente relajado, situado a unos 30 metros de cualquier propiedad vecina, ocupándome de mis asuntos. De repente, oí el zumbido característico de un motor eléctrico. Era la Reina Leonor, en su vehículo de adjudicación, con la visera bajada, empuñando una tablilla con sujetapapeles que parecía contener mi destino. Maniobró hasta situarse a mi lado, el carrito de golf zumbando al detenerse con un aire de irrevocabilidad. Señor Herrera, comenzó, con el tono cargado de ese desdén particular que solía emplear con quienes infringían las normas, ya fueran reales o simplemente percibidas. Supongo que está familiarizado con el artículo 7, sección B, párrafo 3 de los Estatutos de la Comunidad del Residencial Arroyo de los Sauces. Hice una pausa. Había examinado los estatutos al mudarme, un volumen grueso y soporífero, pero no recordaba ninguna prohibición explícita sobre la pesca, especialmente para los residentes. No puedo decir que ese párrafo en particular me venga inmediatamente a la memoria, Leonor, respondí, esforzándome por mantener un tono neutro. Ocurre algo,
Sus labios se comprimieron en una línea pálida y delgada. ¿Un problema, señor Herrera? Las actividades recreativas no autorizadas en terrenos comunes de la comunidad constituyen una infracción grave. Este lago está destinado al disfrute visual, no para esto, indicó, señalando vagamente mi caña de pescar como si fuera algún tipo de armamento antiguo. Disfrute visual, repetí, mientras mi incredulidad comenzaba a crecer. La gente ha pescado aquí durante mucho tiempo. No hay ninguna señal que indique lo contrario. Esto era algo frecuente al tratar con Leonor, las normativas a menudo se aplicaban retroactivamente o dependían de su estado de ánimo. El desconocimiento de las normas, señor Herrera, no sirve de justificación, afirmó con desdén. Los estatutos estipulan claramente que las áreas comunes están designadas para el disfrute pasivo, a menos que la Junta Directiva autorice expresamente otras actividades. Y la Junta Directiva hizo una pausa, creando un silencio dramático mientras golpeaba su bolígrafo contra la tablilla. No ha autorizado la pesca. Reconocí que discutir el asunto era inútil, su pensamiento era impermeable a la razón. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Me va a dar una advertencia?, pregunté, mientras ya recogía el sedal. Una advertencia, casi se rió, emitiendo un sonido breve y agudo. Oh no, señor Herrera. Esto amerita una citación formal. Recibirá una notificación por correo. $200. Y exijo que abandone la propiedad común de la comunidad sin demora. Una sanción de $200 por pescar en un lago que había utilizado sin incidentes durante 5 años. El inmenso descaro del asunto era asombroso. Recogí mi equipo, con un nudo gélido de resentimiento apretándose en mis entrañas. Mientras regresaba a mi casa, la observé detenerse para reprender al joven Dieguito Carmona por manejar su patinete con excesiva velocidad en la acera. La mujer era una auténtica pesadilla. La notificación formal llegó 2 días después, impresa en un papel grueso de color crema que parecía enfatizar la gravedad de mi ofensa. Infracción: uso recreativo no autorizado de área común para pesca. Sanción: $200, a pagar en 15 días. Adicionalmente, había una advertencia sutilmente velada sobre posibles acciones legales futuras y embargos contra mi propiedad si no acataba la exigencia. Aquella noche, recuperé mi copia de los estatutos de la comunidad. Estoy acostumbrado a examinar documentos técnicos e interpretar normativas complejas. Lo examiné página por página, marcador en mano. El artículo 7, sección B, párrafo 3 se refería a los criterios de paisajismo para las áreas comunes, sin mención alguna a actividades recreativas. Una disposición general otorgaba a la Junta Directiva autoridad sobre las áreas comunes, pero carecía de especificidad y no contenía ninguna prohibición explícita de la pesca. Más importante aún, mientras revisaba las definiciones y las descripciones de los terrenos, una pregunta comenzó a materializarse en mis pensamientos: ¿poseía realmente la comunidad de propietarios la titularidad del lago? Los documentos mencionaban áreas comunes, pero el lago en sí no estaba claramente identificado como tal. Naturalmente, estaba incluido en el plano original de la urbanización, pero su situación exacta de propiedad dentro de la estructura de la comunidad seguía sin estar clara. La mayoría de las comunidades de propietarios con las que estaba familiarizado o bien poseían expresamente sus instalaciones o tenían derechos de uso definidos. Esta situación era ambigua. La sanción ya no era una simple molestia, representaba una confrontación. Leonor se había excedido en su autoridad, estaba seguro de ello. Y aquellos $200 se sentían como una afrenta personal. Resolví no solo no pagarla, sino averiguar quién tenía realmente la autoridad sobre aquel lago. Leonor no era consciente de que no solo había multado a un residente, había alborotado un avispero en la forma de un ingeniero con una fuerte inclinación por la investigación y una paciencia extremadamente limitada para con los intimidadores y sus carritos de golf. Mi tarea del fin de semana pasó de organizar el garaje a descubrir la realidad concerniente al lago del Arroyo de los Sauces y el tenue dominio de la reina Leonor sobre él. Mi primer destino fue el registro de la propiedad. Siendo ingeniero civil,
estoy bien familiarizado con los planos parcelarios, las escrituras y las investigaciones de propiedad. Es un trabajo laborioso, pero el elemento crucial, o en este caso, la solución, a menudo reside en los detalles. Comencé con el plano maestro inicial del residencial Arroyo de los Sauces, presentado a finales de la década de 1970 cuando se planificó originalmente la urbanización. Identifiqué mi propiedad, las parcelas adyacentes y luego el segmento de terreno identificado como lago. El plano lo representaba inequívocamente como una parcela separada, distinta de las propiedades residenciales y de las secciones de área común claramente marcadas que formaban senderos y zonas verdes. Este descubrimiento fue notable. Normalmente, si un elemento como un lago está destinado a la posesión y gestión de una comunidad de propietarios, o bien se transfiere directamente a la comunidad durante la promoción o se incluye dentro de una parcela de área común más extensa. Este lago en particular, por el contrario, poseía su propio número de parcela. Mi siguiente acción fue rastrear el historial de propiedad de esa parcela en particular. En este punto, las cosas se volvieron excepcionalmente fascinantes. El propietario inicial fue, naturalmente, Promociones Arroyo de los Sauces S.L. Luego busqué cualquier traspaso de propiedad a la comunidad de propietarios del residencial Arroyo de los Sauces. No había nada, ni escritura, ni documentación de venta, ni traspaso alguno. Volví a examinar, cotejando fechas, nombres y detalles legales de la propiedad. Aún así, no surgió ninguna prueba. La comunidad de propietarios poseía la casa club, la pequeña área de césped que designaban como parque y las franjas de terreno que rodeaban el lago, pero no el lago en sí. Basándome en estos registros preliminares, parecía que la titularidad del lago aún recaía en Promociones Arroyo de los Sauces S.L. Este fue un descubrimiento sustancial. Mi intelecto de ingeniero captó instantáneamente las ramificaciones. Si la comunidad de propietarios carecía de la titularidad del lago, no poseía ninguna autoridad intrínseca para regular su uso, y mucho menos para sancionar a individuos por pescar allí. Su jurisdicción se limitaba únicamente al terreno que realmente poseían, el área común a lo largo de la orilla. Por lo tanto, técnicamente, si yo estuviera situado en esa franja común mientras pescaba, podrían intentar argumentar actividad no autorizada en propiedad común. Sin embargo, la acción de lanzar un sedal a aguas que no poseían era una situación mucho más ambigua para ellos. Dediqué una parte considerable de la semana siguiente inmerso en bases de datos en línea, con visitas intermitentes a la oficina del registrador para autenticar los registros físicos. Descubrí que Promociones Arroyo de los Sauces S.L. había cesado sus operaciones a principios de la década de 1990. Víctima de una pequeña recesión económica y algunas inversiones desafortunadas. Sus activos, en teoría, deberían haberse asignado o liquidado. Sin embargo, ¿qué sucede con un terreno, un lago, nada menos, cuando su propietario corporativo ha desaparecido y no existe un registro inequívoco de su traspaso? Este es el punto en el que los asuntos pueden volverse intrincados. Ocasionalmente, tales propiedades regresan a los terratenientes iniciales. Otras veces, podrían ser embargadas por la administración local debido a impuestos impagados, o simplemente permanecen en un estado de incertidumbre legal, un activo no reclamado. Tenía que determinar quién, si es que alguien, poseía actualmente el título o tenía un derecho legítimo sobre él. Mientras me adentraba en esta investigación, la vida diaria en el residencial Arroyo de los Sauces continuaba bajo la vigilante observación de Leonor. Recibí una notificación posterior relativa a mi sanción por pesca, esta vez con texto en negrita y un recargo administrativo de $50. Los $200 originales habían aumentado a 250. Además, me enteré por mi vecino, el anciano señor Herrera, que casualmente compartía mi apellido pero sin parentesco alguno, que su nieta recibió una severa reprimenda de Leonor por dejar su triciclo al borde de la entrada de su propia casa durante más del periodo permitido de 2 horas. La irracionalidad era implacable. Una noche, mientras examinaba meticulosamente los documentos fiscales de la parcela del lago, mi conocido David, un abogado especializado en bienes raíces, me hizo una visita.
Le presenté la información que había reunido hasta ese momento. Entonces, la promotora inicial quebró y la parcela del lago nunca se traspasó oficialmente a la comunidad de propietarios, inquirió, con el interés avivado. Ese parece ser el caso, afirmé. Los documentos fiscales indican que los impuestos sobre la propiedad de esa parcela del lago en particular han sido irregulares, a veces liquidados por una parte no identificada, otras veces pendientes de pago. David soltó un silbido. Ese es un escenario típico de una propiedad abandonada, comentó. Es concebible que nadie posea un título claro, o que el título esté en manos de descendientes de los directivos de la empresa disuelta que desconocen por completo que poseen un lago en el residencial Arroyo de los Sauces. Luego elucidó el principio de la usucapión, pero también sugirió un enfoque más directo. Si los impuestos estaban considerablemente atrasados, la administración podría finalmente ofrecer la parcela en una subasta por deudas fiscales. Alternativamente, si pudiéramos localizar a algún directivo superviviente o heredero de Promociones Arroyo de los Sauces S.L., podrían acceder a venderla por un precio módico simplemente para librarse de ella, suponiendo que siquiera supieran de su existencia. El momento de la revelación ocurrió tarde un jueves por la noche. Estaba comparando nombres de accionistas del último informe anual conocido de Promociones Arroyo de los Sauces S.L. con documentos de testamentaría. Uno de los accionistas minoritarios, un tal señor Arturo Benavides, había fallecido en 2005. Su herencia enumeraba diversos activos, principalmente acciones y bonos, pero luego, oculta en un apéndice misceláneo, había una nota muy ambigua: participación residual en activos de terrenos no urbanizados, Promociones Arroyo de los Sauces S.L., disuelta, valor indeterminado. Eso era todo. Esta era una pista. Arturo Benavides tenía una única descendiente viva, una hija llamada Sara Benavides, que residía a varias provincias de distancia. Parecía improbable, pero si ella era la beneficiaria de esta participación restante, técnicamente podría ser la propietaria actual, aunque probablemente desconocedora, del lago. La génesis de una idea audaz, osada, comenzó a germinar. ¿Y si pudiera comprar el lago? ¿Y si yo, un ciudadano particular, poseyera la misma extensión de agua que Leonor Balbuena consideraba su dominio personal? El concepto era tan maravillosamente irónico que me hizo sonreír. Naturalmente, ser propietario de un lago es diferente a adquirir una nueva caña de pescar, conlleva responsabilidades, obligaciones, mantenimiento, gestión de recursos hídricos y normativas medioambientales. Mi formación en ingeniería civil de hecho me proporcionaba una comprensión razonable de estos asuntos. Tenía conocimientos sobre la seguridad de presas, era un pequeño lago artificial con un simple vertedero, posibles requisitos de dragado y calidad del agua. No sería una empresa menor, pero la posibilidad de invertir la situación con Leonor y la excesivamente autoritaria comunidad de propietarios servía como un incentivo excepcionalmente fuerte. Comencé algunas estimaciones iniciales. ¿Qué valor podría tener siquiera una parcela así? No producía ingresos. Para un propietario ausente, era una carga. Estaba rodeado por terrenos comunes de la comunidad y residencias privadas. Para cualquiera que no fueran los residentes o la propia comunidad, era esencialmente carente de valor. Excepto, quizás, para un residente agraviado con una queja que resolver y un plan. Determiné que mi siguiente paso sería contactar cautelosamente con Sara Benavides. Si siquiera era consciente de que poseía un lago, podría estar encantada de deshacerse de él. La sanción inicial de $200 comenzaba a parecer la inversión más astuta que nunca tuve la intención de hacer. La campaña de despotismo menor de Leonor estaba a punto de colisionar directamente con una contraofensiva minuciosamente investigada, legalmente sólida y profundamente gratificante. La contienda estaba en marcha, y empezaba a sentir que entendía las reglas mucho mejor que ella. Contactar con Sara Benavides requería un enfoque sutil. No podía simplemente llamarla por teléfono y decir: «Hola, creo que usted es la propietaria inconsciente de un lago sobre el cual la presidenta de mi comunidad de propietarios está actuando tiránicamente, y deseo comprarlo para fastidiarla».
Redacté una carta cortés y profesional detallando que residía en el residencial Arroyo de los Sauces, que había realizado una investigación sobre una parcela de terreno particular vital para nuestra comunidad, el lago, y que sospechaba que podría ser un activo olvidado del patrimonio de su difunto padre. Transmití mi interés en explorar su posible compra para garantizar su mantenimiento continuo y el disfrute por parte de la comunidad, aunque bajo propiedad privada. Mantuve un tono neutral, enfatizando la gestión responsable por encima de la revancha. Era un tanto arriesgado, podría ignorarla, o sus representantes legales podrían desestimarme. Sin embargo, una semana después, recibí una llamada telefónica de una señorita Benavides que sonaba bastante sorprendida. Señor Herrera, comenzó, con la voz teñida de curiosidad, recibí su carta referente a un lago. Mi padre poseía un lago. Realmente no tenía conocimiento previo alguno. Su padre, aclaró ella, había sido socio comanditario en numerosas empresas menores, y los detalles relativos a Promociones Arroyo de los Sauces S.L. se habían desvanecido con el tiempo. Estaba fascinada, y, francamente, algo intimidada por la idea de poseer y ser responsable de una extensión de agua situada a cientos de kilómetros de ella. Esta era precisamente la respuesta que había anticipado. Nuestra conversación duró casi una hora. Le expliqué las circunstancias, la corporación disuelta, el título ambiguo y la realidad de que la comunidad de propietarios local creía que lo gestionaba pero, de hecho, no lo poseía. Tuve cuidado de no pintar a la comunidad de propietarios de forma demasiado desfavorable en este punto, simplemente afirmando que resolver la titularidad sería ventajoso para todas las partes. Sara era práctica. Entonces, lo que me está indicando, resumió ella, es que yo podría ser la dueña de este lago, que representa una posible carga, y usted está interesado en comprarlo. Esencialmente, sí, respondí. Resido aquí, valoro el lago y poseo la formación necesaria para comprender su administración. Estaría dispuesto a presentarle una oferta razonable para liberarla de él, siempre que podamos resolver los problemas de titularidad. Las semanas siguientes se caracterizaron por un torbellino de acciones. Sara, a través de su asesor legal local, verificó su participación heredada en los activos restantes de Promociones Arroyo de los Sauces S.L., que genuinamente incluían la parcela del lago. El título no estaba inmaculado, debido al estado disuelto de la corporación, pero era susceptible de ser aclarado. Iniciamos las conversaciones. Dado que el lago no le ofrecía perspectivas de ingresos, suponía una posible responsabilidad y no tenía ninguna conexión sentimental o funcional con él, no pretendía obtener grandes beneficios. Su objetivo principal era una transacción directa y sin complicaciones. Presenté una oferta que consideré equitativa, teniendo en cuenta los gastos que asumiría por la aclaración del título, los honorarios legales y el mantenimiento posterior. No fue barato, ciertamente más que varias multas de pesca, pero era asequible para mí. Especialmente cuando contemplaba la profunda gratificación que produciría. Contraté a mi amigo David, el abogado inmobiliario, para que gestionara mi parte del trato. Estaba disfrutando enormemente del espectáculo que se estaba desarrollando. ¿De verdad estás comprando un lago para vengarte de la presidenta de tu comunidad de propietarios?, se rió entre dientes. No es únicamente por venganza, David, había afirmado, aunque mi sonrisa probablemente revelaba lo contrario. Se trata de una administración responsable de la propiedad. Mientras estos acontecimientos transcurrían encubiertamente con la máxima prudencia, la reina Leonor persistía en su gobierno. Había dispuesto que se colocaran letreros de «Prohibido el paso, propiedad de la comunidad», a lo largo de la franja de área común adyacente al lago, mirando hacia afuera, irónicamente, hacia el agua que no poseía. Además, distribuyó un boletín informativo anunciando un nuevo proyecto de mejora del lago, que detallaba planes para un nuevo muelle más grande que se construiría en el límite de mi futura propiedad, junto con regulaciones más estrictas sobre los tipos de embarcaciones no aprobadas que podrían utilizarse. La ironía de la situación era casi agónica de observar, sin embargo, me veía obligado a permanecer en silencio. Cualquier revelación de mi inminente adquisición podría poner en peligro el acuerdo o, como mínimo,
inflar el costo si la comunidad de propietarios reconocía abruptamente su error e intentaba adquirirlo. Hubo varias ocasiones en las que estuve a punto de ser descubierto. En una ocasión, Leonor me observó conversando con un topógrafo que había contratado discretamente para verificar los límites precisos de la parcela del lago. Se había acercado con grandes zancadas, insistiendo en saber qué actividad topográfica no autorizada estaba ocurriendo en territorio de la comunidad. Murmuré una excusa sobre la inspección de los linderos de mi propia propiedad para una valla que estaba considerando. Afortunadamente, lo aceptó, aunque con una mirada dubitativa. Por fin, llegó el día. Todos los detalles estaban finalizados, las finanzas se habían intercambiado. Sara Benavides firmó la escritura, y esta fue inscrita oficialmente en el registro. Yo, Miguel Herrera, un residente común y pescador disgustado, era ahora el propietario único reconocido del lago del Arroyo de los Sauces. Apreté la copia certificada de la escritura, un papel notablemente sencillo para una transferencia de autoridad tan significativa. La emoción era una poderosa mezcla de victoria, un atisbo de «cielo santo», en que me he metido realmente, y una sensación generalizada de gratificación inminente. Mi acción inicial como propietario del lago fue no hacer nada. Durante una semana entera, no alteré absolutamente ninguna de mis rutinas. Permití que Leonor y la comunidad de propietarios persistieran en su feliz ignorancia. Observé a su equipo de jardinería cortar el césped hasta el borde del agua, mi borde del agua. Vi a los residentes utilizando el viejo e inestable muelle de la comunidad. Incluso recibí otro aviso automático sobre mi multa de pesca impagada, ahora aumentada con más intereses, advirtiendo de su remisión a una agencia de cobro de deudas. Cada una de estas pequeñas irritaciones solo aumentaba la expectación por lo que estaba por venir. Mi intención no era simplemente notificarles, planeaba presentarles una factura por cada utilización no autorizada de mi propiedad recién adquirida. Mi cerebro de ingeniero ya estaba detallando cada reunión de la comunidad convocada cerca del lago, cada evento comunitario que utilizaba sus orillas y cada vez que la patrulla de seguridad, Leonor en su carrito de golf, cruzaba el límite que ahora estaba bajo mi autoridad. El objetivo no era únicamente detener las sanciones impuestas contra mí, era ilustrar, en los términos financieros más claros, las repercusiones de su arrogancia e ineptitud. La tranquilidad que precedió a la conmoción fue deliciosa. Leonor Balbuena no tenía ni idea de que su pequeño dominio se asentaba sobre agua que no poseía, y las circunstancias estaban a punto de dar un giro drástico. El catalizador de mi importante revelación llegó. Como era de esperar, de la propia reina Leonor. Ocurrió una fresca mañana de sábado, ideal para otra sesión de escrupulosa aplicación de normas. Estaba en mi cocina, saboreando una taza de café, cuando vi el papel oficial de la comunidad de propietarios en mi correo. Mi corazón experimentó un ligero temblor de expectación. No era otro recordatorio de la multa inicial por pescar, esta era una notificación de infracción completamente nueva. Evidentemente, el modesto y discreto comedero para pájaros de mi jardín trasero, visible desde el área común si uno forzaba el cuello adecuadamente, estaba atrayendo criaturas no deseadas, principalmente ardillas, y contravenía una enmienda de control de fauna recién creada en los estatutos. La sanción, $100 adicionales. Este era el momento. El cosmos, o como mínimo Leonor, prácticamente me imploraba que tomara medidas decisivas. Aquella tarde, me senté ante mi ordenador y comencé a redactar mi propia correspondencia formal. No sería un correo electrónico iracundo de un propietario, esta era una carta formal de Miguel Herrera, propietario, parcela del lago del Arroyo de los Sauces número 73-4B881. Incluí una copia compulsada de la escritura registrada, designada como anexo A. La carta en sí era una maravilla de destrucción cortés y legalmente precisa. Comenzaba informando a la comunidad de propietarios del residencial Arroyo de los Sauces que la parcela número 73-4B881, generalmente identificada como Lago del Arroyo de los Sauces, que abarcaba el lecho del lago, la masa de agua y los derechos ribereños hasta la línea de aguas altas, estaba, a fecha de la escritura adjunta, bajo mi propiedad privada.
Continuaba declarando que cualquier autorización o privilegio de acceso previamente presunto que la comunidad de propietarios creyera poseer sobre el lago quedaba desde ese momento invalidado. El actual muelle de la comunidad, cualquier señal que hubieran erigido en el terreno directamente adyacente al agua, y sus trabajos regulares de jardinería que se extendían a la parcela del lago representaban un uso no autorizado y una invasión de propiedad privada. A continuación venía la sección verdaderamente satisfactoria. Les notificaba que, como nuevo propietario, había realizado una evaluación de la utilización no autorizada de mi propiedad por parte de la comunidad y sus miembros, con carácter retroactivo a la fecha en que adquirí la titularidad. Esto abarcaba, entre otras cosas, la operación y el mantenimiento persistentes del muelle de la comunidad situado en mi terreno, el festival de primavera organizado por la comunidad y celebrado parcialmente en la periferia del lago el fin de semana anterior, posterior a mi adquisición de la propiedad, el tránsito diario de su carrito de golf de seguridad por el sendero limítrofe directo al lago, que, según el estudio topográfico, invadía parcialmente mi parcela, y el continuo disfrute estético, que tanto valoraban, ahora accesible previo pago. A continuación, presenté el anexo B, una factura detallada. Impuse un cargo por invasión del muelle, un cargo por utilización para evento especial, un cargo por derecho de paso para el carrito de golf y un cargo general por provisión recreativa comercial no autorizada por su presentación de facto del lago como una instalación de la comunidad sin el permiso del propietario. Determiné estos cargos basándome en lo que consideré valores de mercado equitativos para accesos privados a agua y utilización de terrenos comparables, y también añadí un recargo debido a su carácter no autorizado. La suma total de mi factura a la comunidad de propietarios del residencial Arroyo de los Sauces ascendía a la notable cifra de $15.750, pagaderos en 30 días para evitar procedimientos legales adicionales y la acumulación de intereses. Además, incorporé una exigencia de cese y desistimiento de todas las actividades no autorizadas presentes y futuras en mi terreno. La imprimí en mi propio papel de calidad superior, la firmé con un trazo seguro y la envié por correo certificado con acuse de recibo a la oficina de la comunidad, dirigida específicamente a la señora Leonor Balbuena, presidenta. Adicionalmente, envié copias a cada uno de los 4 miembros restantes de la junta directiva. Solo puedo conjeturar el escenario tras la llegada de esa carta. Imaginé a Leonor quizás primero ignorándola como una queja más de un residente, luego sus ojos abriéndose como platos al leer el primer párrafo, el color desapareciendo de su semblante al ver la escritura, y, finalmente, un asombro total y apoplético al llegar a la factura. El acuse de recibo, firmado por una asistente administrativa de la comunidad que parecía completamente perpleja, llegó 3 días después. El silencio por parte de la comunidad fue profundo durante aproximadamente 24 horas. Posteriormente, comenzaron las alteraciones. Sonó mi teléfono. Era Arturo Jiménez, uno de los miembros más reservados y racionales de la junta directiva de la comunidad. Miguel, pronunció, con voz tensa, nosotros, recibimos su carta y la factura. ¿Es esto genuino? ¿Usted compró el lago? Enteramente, Arturo, respondí con compostura. La escritura está registrada y es completamente legal. Siguió un largo silencio. Leonor está convocando una reunión urgente de la Junta para mañana por la noche. Probablemente debería asistir. Oh, no me la perdería por nada del mundo, Arturo, afirmé. Llevaré copias adicionales de la escritura y el informe de mi topógrafo sobre los límites exactos de la propiedad, por si hubiera algún malentendido. La noche siguiente, entré en la sala de reuniones de la Casa Club de la comunidad. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Leonor presidía en la cabecera de la mesa, su expresión un rostro de furiosa incredulidad. Los otros miembros de la junta parecían pálidos y aprensivos. Un puñado de residentes curiosos, informados de la reunión de emergencia improvisada, merodeaban cerca. Leonor comenzó sin preámbulos, con la voz ahogada por la rabia. Señor Herrera, esta junta considera su reciente correspondencia absurda, infundada y, francamente, un intento malévolo de estafar a esta asociación.
Golpeó la mesa con la mano, una acción que normalmente intimidaba a los individuos más tímidos. Simplemente sonreí. Señora Balbuena, comencé, con tono sereno y firme, no hay ningún engaño de por medio. Existe una escritura legalmente formalizada y registrada, una copia de la cual todos ustedes recibieron. La parcela número 73-4B881, el lago del Arroyo de los Sauces, es de mi propiedad privada. Coloqué una pila ordenada de papeles en el centro de la mesa. Y como propietario, estoy totalmente legitimado para facturar por su uso no autorizado e insistir en que cese la invasión. Leonor tartamudeó, esto es terreno comunal de la comunidad. Siempre ha sido terreno comunal de la comunidad. Esto es algún tipo de engaño. En realidad, repliqué, mostrando el plano original de la urbanización y mi investigación del historial de titularidad, nunca fue traspasado a la comunidad. Permaneció con la promotora, Promociones Arroyo de los Sauces S.L., y posteriormente se transfirió al patrimonio del señor Benavides, de quien yo lo adquirí. Todo está documentado en los archivos públicos, los cuales, permítame señalar, la Junta de la Comunidad posiblemente debería haber examinado antes de establecer normativas e imponer sanciones sobre una propiedad que no poseía. Dos de los miembros de la Junta, una mujer tímida llamada Carolina y un hombre ansioso llamado Guillermo, que normalmente actuaban como los más firmes partidarios de Leonor, examinaban ahora los documentos con una expresión de creciente consternación. Estaban empezando a comprender el colosal error que Leonor había supervisado. Y la factura de $15.750, Leonor pronunció la suma como si fuera tóxica. Eso cubre el periodo desde que asumí la propiedad, por el muelle, el evento, el acceso, declaré. Confío en que el desglose sea suficientemente explícito. ¿O prefieren que lo revise punto por punto? Quizás podríamos comenzar con el proyecto de mejora del lago que anunciaron, que implica una construcción propuesta en mi propiedad. El color desapareció del semblante de Leonor. Los otros miembros de la Junta permanecieron en silencio, mirando la factura, luego a mí, luego a su presidenta que se desmoronaba rápidamente. La dinámica de poder dentro de la sala había cambiado tan profundamente que era casi una presencia tangible. La reina Leonor, por primera vez desde que la conocía, se quedó sin palabras. La perseguidora se había convertido en la perseguida, y el lago estaba bajo mi control. Las consecuencias que siguieron a aquella reunión urgente de la Junta fueron, por decirlo suavemente, tumultuosas para la comunidad de propietarios. El periodo de gobierno opresivo de Leonor Balbuena había encontrado una barrera sustancial y legalmente documentada. Sus esfuerzos por sortear de manera autoritaria el hecho de mi propiedad se desintegraron rápidamente cuando los otros miembros de la Junta, enfrentados a una factura de $15.750 y la evidencia irrefutable de los documentos de propiedad, comenzaron a distanciarse de ella. La respuesta inicial de Leonor fue, como era de esperar, la negación unida a amenazas de acciones legales contra mí por perturbar la comunidad. Sin embargo, después de que su propio abogado, contratado apresuradamente, examinara mi escritura, el informe del topógrafo que identificaba las infracciones y el historial inequívoco de la parcela, les informó inequívocamente que estaban, por emplear una expresión legal precisa, en una situación desesperada, una situación cuyas aguas metafóricas ahora, irónicamente, conducían a mi lago. Comenzaron las discusiones, aunque, negociación, es posiblemente una descripción demasiado caritativa, se parecía más a una capitulación. La comunidad de propietarios no tenía ninguna posición ventajosa. No podían utilizar el lago. Acceder a la orilla en numerosos lugares sin cometer invasión de propiedad les era imposible. Su muelle actual era una construcción ilegal en mi propiedad. Y su ambicioso proyecto de mejora del lago estaba completamente paralizado. Mi factura preliminar por valor de $15.750 sirvió de base para la discusión. Su asesor legal intentó reducirla, alegando que los cargos eran exorbitantes. Mi abogado, David, que obtenía un inmenso placer de esto, simplemente destacó que se trataba de cargos por uso no autorizado y que el uso no autorizado continuo resultaría en cargos adicionales, posiblemente mayores.
También les hizo notar sutilmente el costo de una acción legal, que tenían casi garantizado perder. La caída de la reina Leonor fue rápida y dura. Durante la siguiente reunión programada de la comunidad, que estaba llena de residentes curiosos y progresivamente insatisfechos que se habían enterado del fiasco, se inició una moción de censura. Arturo Jiménez, el miembro de la junta que me había contactado inicialmente, encabezó la iniciativa. Presentó las realidades: la comunidad nunca había poseído el lago, la junta, principalmente Leonor, se había excedido en su jurisdicción durante un periodo prolongado, había sometido a la comunidad a un riesgo financiero considerable y había enemistado a un residente hasta tal punto que éste compró la instalación principal justo debajo de sus narices. Leonor intentó vindicarse, atribuyendo la culpa a tácticas engañosas por mi parte y a un apoyo insuficiente de la junta, pero su credibilidad estaba completamente erosionada. Fue destituida como presidenta y expulsada de la junta por completo por una mayoría abrumadora. Marcó un final discreto, casi sin incidentes, para su gobierno opresivo, pero fue profundamente gratificante observarlo. La junta directiva reconstituida de la comunidad, ahora encabezada por un Arturo Jiménez considerablemente más racional y escarmentado, trató conmigo de una manera mucho más conciliadora. Admitieron mi titularidad y la legitimidad de mis afirmaciones. Finalmente, llegamos a un acuerdo. La comunidad de propietarios consintió en pagar $12.500 para saldar la factura inicial por uso no autorizado. Esta suma compensó con creces mi multa original de pesca de $200, mis gastos legales, los gastos del estudio topográfico y una parte significativa de lo que había pagado a Sara Benavides por el lago. También se comprometieron oficialmente a desmontar su muelle de mi propiedad a su propio costo y a detener todos los trabajos de jardinería que se extendieran más allá de los límites reales de sus áreas comunes. En cuanto al lago en sí, consideré varias alternativas. Podría haberlo hecho completamente privado. Un testimonio de mi triunfo, pero eso parecía excesivamente reminiscente del enfoque de Leonor. Alternativamente, tras un periodo de disfrutar de una pesca extremadamente tranquila y serena en completa soledad, presenté a la nueva junta de la comunidad una proposición. Ofrecí proporcionar un acuerdo de licencia formal y rescindible a la comunidad, permitiendo el acceso de los residentes al lago para actividades recreativas particulares y mutuamente aprobadas, pesca, exclusivamente sin muerte, con licencias válidas obligatorias, kayak y disfrute tranquilo. A cambio, la comunidad pagaría una tarifa de licencia anual moderada, destinada al mantenimiento del lago, que ahora yo supervisaba con énfasis en el bienestar ecológico en lugar de únicamente el atractivo visual. Además, consentirían un conjunto estricto de normativas formuladas e implementadas por mí. No habría más sanciones caprichosas por parte de la comunidad concernientes al lago. Todos los avisos publicados declararían inequívocamente: propiedad privada, acceso mediante acuerdo de licencia con la comunidad de propietarios. El efecto más amplio en el residencial Arroyo de los Sauces fue discernible. La comunidad, bajo nueva dirección, adoptó una postura significativamente menos conflictiva. Comenzaron a concentrarse en mejoras comunitarias genuinas en lugar de la imposición de reglas triviales. Las valoraciones de las propiedades, que algunos temían que pudieran disminuir si el lago quedaba fuera de los límites, de hecho, se mantuvieron estables, posiblemente incluso experimentando un ligero aumento debido al ambiente comunitario más agradable. Los residentes, en general, se sintieron aliviados de que el periodo de control de Leonor hubiera concluido, y numerosas personas me expresaron privadamente su gratitud por mis acciones. Mi satisfacción personal era profunda. Trascendía las meras finanzas o la posesión, se trataba de confrontar a una intimidadora y emplear la razón y la minuciosidad para desmantelar una estructura injusta. Era una cuestión de principios, y, de hecho, la pesca. Ahora pesco en mi lago cuando me place. Ocasionalmente, Arturo Jiménez me acompaña. Rara vez hablamos de los tiempos pasados bajo la reina Leonor, pero existe una comprensión tácita entre nosotros. El agua permanece tranquila, los peces pican y no se ve ningún carrito de golf de la comunidad. Así, lo que comenzó como una absurda multa de $200 por pescar concluyó con mi adquisición del lago,
un gasto sustancial para la comunidad de propietarios y una transformación muy necesaria en la administración de la comunidad. Nunca se debe subestimar a un individuo que ha sido excesivamente provocado, especialmente si está preparado para llevar a cabo una investigación exhaustiva y posee el coraje de concebir a lo grande. Hace que uno se pregunte sobre otras disputas comunitarias similares y sus resoluciones.